Dice que es mentira, que esto es locura. Pero Pablo dice que es locura para los que se pierden. Pero para usted y yo es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso la fe es la única que nos va a llevar ¿a qué? A conocer el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas. Sin fe, dice la palabra que la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Si usted y yo no escudriñamos, no buscamos, no nos comemos el rollo como se lo comió Ezequiel, pues nos vamos a encontrar esa fe genuina que agrada a Dios. Hay una fe que vence al mundo. Todo el mundo tiene una fe que todo va a estar bien mañana, ¿sí o no? El mundo se levanta creyendo que todo va a estar bien, que mañana va a tener un trabajo, eso es fe. Que mañana va a tener un mejor carro, eso es fe. Que mañana va a tener una casa, eso es fe. Que su salud va a estar bien siempre, eso es tener fe. Pero esa fe no vence al mundo. La fe que vence al mundo es aquella que se crea a través del Hijo de Dios. Que Él murió en la cruz del Calvario y que resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Por eso dice el tema de esta mañana, la fe más valiosa que el oro. Usted puede tener millones y millones guardados en un banco de oro, pero el día que Cristo venga, si no tuvo fe y creyó en Él, esos millones no lo van a salvar. Pero es posible que no tenga ni siquiera una cola en el banco, pero si tiene la fe que vence el mundo, cuando Cristo venga, se va a ir al cielo, bendito sea el nombre de Jesús. Pero nosotros los hombres muchas veces buscamos lo contrario. Queremos llenar el banco de oro y de plata, y nuestra fe la tenemos así de chiquita. La iglesia no puede llegar al cielo con una fe tan pequeña. Mucha gente confunde. El Señor dijo, si tuviera fe como un grano, lean la Biblia. Es diferente que yo le diga como la botella. Le estoy hablando del tamaño de esta botella. Pero cuando yo le digo como un grano, por ejemplo, el grano de mostaza es tan pequeñito que no lo pueden ni agarrar en el dedo. Pero cuando usted lo siembra, ese árbol crece grandísimo. Y por eso dice el Señor, como un grano de mostaza. El grano es chiquito. Cualquiera puede decir, pero ¿cómo? Si eso es pequeño, yo la puedo tener. Pero es que Dios no se refiere a esa fe, a ese tamaño del grano. Se refiere que cuando ese grano es sembrado, es cultivado, dice que crece y miles de aves comen de él. Así es nuestra fe en el Señor. Dice la palabra que Dios nos puso una medida de fe a cada uno, ¿sí o no? Pero esa fe tengo que multiplicarla. Esa fe tengo que hacerla crecer en mí. Esa fe tengo que llevarla a otro nivel. Y cuando yo empiezo a hacer que mi fe crezca en Cristo, entonces yo voy a ser un vencedor en este mundo. Porque si yo no tengo fe, los problemas que vengan sobre mí, ¿qué va a pasar? Me van a aplastar. Porque posiblemente, si tengo muy poca fe, voy a decir, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios me tiene en esta situación? ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no está aquí a mi lado y que lo necesito? ¿Por qué no lo veo moverse en ningún lugar? Simple y sencillamente porque Dios prueba nuestra fe. Cuando Dios pone a prueba nuestra fe, está diciendo, quiero que tu fe crezca. ¿Y cómo va a crecer nuestra fe? ¿A través de las qué? Dificultades. ¿O a quién le llega el cheque a la casa durmiendo? A nadie. Si el cheque para ganar, no hay que trabajar. Imagínense la fe, que es poderosa, que nos lleva al cielo, que nos lleva a un lugar maravilloso. Tenemos que pelear como iglesia la fe. Y en este último tiempo necesitamos la fe más que nunca. Porque la iglesia va a ser vituperada, va a ser perseguida, va a ser señalada, va a ser destrozada por los hombres. Pero el que tenga fe se mantendrá en pie y confiará en el Dios de los cielos, como se mantuvo creyendo el hijo, el sobrino de Lot en Sodoma y Gomorra. Lot estaba rodeado de gente perversa, de gente inmunda, de gente inmoral. Pero dice la palabra que Lot afligía todos los días su alma delante de la presencia de Dios. Aunque a su alrededor estaba podrido, pero él tenía conectado en su corazón y su mente al cielo, que sabía que Dios era capaz de rescatarlo de ese lugar. Amén. La fe nos va a llevar a ser más que vencedores.
La fe nos va a llevar a ser más que suficiente para vencer el pecado y el mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Sin fe, mi hermano, no vamos a lograr el cielo. El regalo precioso del cual estamos hablando el jueves, ¿verdad? Del rapto de la iglesia. ¿Cómo nosotros, hermano, vamos a lograr ese evento? ¿O vamos a estar en ese evento? Porque todos vamos a estar ahí, queramos o no. Los muertos en Cristo, dice la palabra. Si alguien se murió y murió en Cristo, está esperando ese día que este cuerpo se levante. Y si está vivo, decía el apóstol Pablo en el verso 17 de 4 de 1 Tesalonicenses, que nosotros los que quedamos y los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos y nos veremos en el Señor en el aire. Oiga, para estar en ese evento hay que tener fe. Para estar en ese evento hay que pelear, como decimos nosotros, contra todo, con garras y dientes, como decimos nosotros. La fe, hermano, es la única que nos va a sostener de pie en cualquier circunstancia de nuestra vida. Cuando viene la enfermedad, la fe es la única. Les hablaba que el ancla del barco, el ancla es el que sostiene el barco en alta mar, ¿sí o no? ¿Qué sucede cuando una ancla se suelta de un barco? Ese barco se va. Ese se va por... El mar se lo lleva. El cristiano que no fundamenta su fe en Cristo, el enemigo se lo lleva también. Y lo mantiene engañado, con una vida conforme a la voluntad de nosotros y no más a la voluntad de Dios. Porque la fe nos revela nuestra condición. Porque la fe nos hace buscar la presencia de Dios. Cuando yo alimento la fe, no la alimento de otra manera más que buscando la presencia de Dios. Y aprendo de los hombres que Dios nos dejó como testimonio en la palabra, que por la fe de ellos, dice la palabra, que muchos abrieron boca de leones. Pero también por la fe muchos de ellos murieron. Dice que Isaías, ¿cómo murió? Dice, aserrado murió Isaías, vivo. Estaba huyendo porque lo estaban siguiendo, se escondió en un árbol grande que estaba y ahí lo cortaron a Isaías. Pero ¿qué hizo Isaías? No negó la fe. Y esa es la fe que vence el mundo. Cuando la fe que vence el mundo, hermano, es como cuando a Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron, cuando le dijo el rey, si no se postran cuando suenen las trompetas, los tambores en este lugar, les voy a quitar la vida. ¿Y qué dijeron ellos? Se le presentaron y dijeron, Señor, no es mi menester que te expliquemos sobre este asunto. Tú conoces a nuestro Dios y no nos vamos a postrar delante de ningún Dios. Haz lo que tú quieras con nosotros, pero sabemos que si nos libra o no nos libra, como quiere más bien, sigamos siendo nuestro Dios. Esa es una fe que vence al mundo. Porque imagínense si en ese momento no hubieran tenido suficientes fe los hombres que hubieran hecho. Hubieran postrado y se hubieran tirado de rodillas a adorar al Dios aquel pagano. Pero ellos dijeron, nuestra alma vale mucho más que este cuerpo que se muera. Porque no tenemos una herencia en la tierra, la tenemos en el cielo. Y yo no quiero herencia en la tierra, quiero herencia en el cielo. Y prefiero morir conectado a la fe verdadera que negar el nombre de Cristo. Y estos hombres, dice la palabra, Dios no los libró que los metieran al horno de fuego. Permitió que los metieran ahí. ¿Sí o no? Dios los libró después que estaban adentro del horno de fuego. Entonces, la prueba viene para eso, para afirmar nuestra fe. Y no solamente para afirmar nuestra fe, sino para que otros vean el testimonio de lo que está en nosotros, es real, es verdadero. Y es de bendición para otros. Porque ¿qué sucedió cuando salieron esos muchachos de ahí que ni el pelo le valía humo quemado? Esos muchachos impactaron a medio mundo. De modo que ese hombre dijo, el Dios de esos muchachos es el verdadero. El que tenemos nosotros es falso. El de ellos es real. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Daniel lo metieron en el foso de los leones, ¿qué hizo el rey? Formó un edicto que el único Dios verdadero se llamaba el Dios de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Nuestra fe va a provocar que otros alcancen la salvación por causa de nosotros ser obedientes a la palabra de Dios. Porque cuando pasamos el proceso y salimos vivos al otro lado y dicen la gente, pero ¿cómo que no se murió este güey? Como dicen los mexicanos. ¿Por qué no se murió?
Es que no pasaste solo la prueba. Se metió el Señor contigo ahí porque tú creíste que Él era capaz de librarte en medio del camino. Nosotros, hermanos, como iglesia, no podemos dudar de la promesa del Señor. El diablo va a venir para que dudemos. El diablo va a venir para quitarnos el deseo de creer en el Señor. Nos va a dar pereza, nos va a dar sueño, nos va a dar de todo para que ustedes nos desconectemos de la palabra. Pero el que tiene la fe que vence el mundo no descuida su comunión con Dios siempre. Como decimos nosotros, truene, llueve o relampaguee, hay presencia de Dios porque buscamos la presencia de Dios en todo tiempo. Entonces la fe, hermano, no viene porque uno escucha al vecino. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no es cualquier cosa que nosotros la vamos a manipular, ¿no? La fe está en aquellos que son obedientes al Hijo de Dios. Y cuando usted y yo somos obedientes al Hijo de Dios y pasamos el proceso que Dios quiere que pasemos, Dios aumenta nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Y después usted pase lo que pase, usted sigue firme. Porque usted cree que Dios es capaz de liberarlo. En este tiempo, Jesús hizo una pregunta. Dice, ¿hallará fe el Señor cuando vuelva a la tierra? Aleluya. ¿Por qué usted cree que el Señor hizo la pregunta? ¿O el que escribió el libro? Porque Él sabía que lo que viene a la tierra en el último tiempo no se va a poder vencer al diablo, hermano, durmiendo y comiendo 24/7. No se va a poder vencer. Se va a poder vencer al diablo a través de la fe. Que aunque nos maten, como dice la palabra, pero la fe va a estar intacta. Y en que nos quiten el cuerpo, pero nuestra vida en el Señor va a ser victoriosa. Porque hemos creído, aunque nos mate el hombre, pero el alma de Cristo va a estar en nosotros para resucitarnos. Alabado sea el nombre de Jesús. La fe, mi hermano, de este tiempo, ustedes somos la última generación que veremos todo el proceso que habla la palabra en el último tiempo. Usted vio la reunión de la ONU, era, ¿verdad? Ahorita en New York, ¿no? Cuando se paró Netanyahu en el púlpito, ¿qué hizo toda la gente? Todo el mundo, porque tienen a Israel como un suicida, como un asesino. O sea que todo el mundo le puede pegar a Israel y Israel tiene que agachar la cabeza y no se puede defender. Aleluya. Hermano, ese es el plan de Dios. Dios sabe lo que hace. Israel lo ha querido matar mundo y rey mundo. Y un pedacito de tierra así sigue vivo. No porque Israel sea fuerte, sino porque tiene un Dios poderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la profecía va a pasos agigantados corriendo. Usted sabe que el río Éufrates está seco. El río Éufrates es un río tan grande, se secó. ¿Y qué dice la palabra? Hay un versículo, si me lo buscan por allá me ayudan. Hay un versículo donde dice que el río Éufrates se va a secar para que pasen los reyes de ¿dónde? Del oriente. Hacia el valle de Armagedón, donde va a ser la última guerra, donde la ignorancia del hombre manipulada por Satanás dice, nos vamos a preparar para pelear contra Dios. Oiga, es pelear contra el creador de todo. Israel, el Éufrates está seco. Hay partes que ya está seco, que no hay agua, que es río pero no hay agua. Y sabe que hay otra profecía que está ahí está arriba, amén. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y si usted no me cree, vaya y busque en YouTube o en Google con respecto al río Éufrates. Hay otra profecía que se cumplió al final de los tiempos. Habla, creo que está, se me olvida, pero dice que un río nacerá, dice, en el desierto y se meterá donde no había vida, en el mar muerto. Y busque, ahora hay peces en el mar muerto porque hay un río de agua dulce que está entrando a ese mar muerto. Aleluya. Y esa profecía también de los tiempos finales. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, en la iglesia a veces no comemos el río del Señor, no investigamos. Y esperamos que hasta que alguien se pare aquí, nos enseñe. Y así va a ser difícil. Usted tiene que buscar. Cuando le falta un trabajo a usted, hermano, usted va a donde el vecino que le busque trabajo o usted lo busca.
Usted lo busca, ¿verdad? Lo mismo a todos nos pasa, ¿sí o no? Imagínate qué facilito fue el vecino. Yo tengo trabajo, consígame uno. Y yo durmiendo. Pero no es así. La realidad no es así. La realidad es que cada uno tiene que buscar su propio alimento. Si usted yo me confío en el vecino de que me venga a llevar la provisión en la puerta de la casa todos los viernes y el cheque, imagínate. No, mi hermano. La fe es lo mismo. Si usted y yo no la alimentamos todos los días, ¿qué va a suceder? Se va a morir. Y cuando venga el enemigo, le vamos a creer todo lo que el enemigo diga, porque la fe no va a poder. Porque va a estar débil. Cuando usted y yo creemos en la palabra y creemos en las promesas de nuestro Dios, ¿qué hacemos? Nos alimentamos todos los días y buscamos información de ella. ¿Por qué? Porque ahí nos va a encontrar Dios, ahí nos dice Dios cómo quiere que nos comportemos como su pueblo. Ahí nos dice lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada al Señor. Ahí nos dice cómo nos quiere. Dice que somos diferentes a otros pueblos. ¿Por qué diferentes? Porque el mundo camina desenfrenado, en pecado y en desobediencia. Y todo lo ve normal porque está en el mundo. Pero la iglesia no puede ver las cosas normales, todas las cosas normales, no. A través de la fe vamos a distinguir qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada al Señor. Y si queremos el cielo, vamos a tener que soltar esas cosas que se ven deliciosas, ¿sí o no? Porque hablando carnalmente, ¿es rico el pecado, sí o no? Es un deleite, dice la palabra. Y si la Biblia dice que es un deleite es porque se siente bueno. Pero ese deleite, si no lo refrenamos, si no lo detenemos, ¿qué va a suceder un día? Primero lo deleite y después va a ser ¿qué? Dolor y angustia. La Biblia dice que va a ser una eternidad el cielo y una eternidad el infierno. No hay otra forma, hermano. Suena fuerte, suena difícil. Pero la iglesia, si queremos el cielo, vamos a tener que alimentar nuestra fe. Yo el jueves les decía que muchas veces nosotros le hacemos para allá y ponemos los ojos para allá. Pero empecemos, les decía yo, a voltear los ojos hacia adentro de nosotros. A escudriñar dentro de mí qué es lo que hay dentro de mí. Cómo yo me estoy comportando como hijo de Dios. Cuáles son mis obras, cuáles son mis frutos dentro de mí. Cómo pienso, cómo hablo, cómo veo, cómo reacciono contra las cosas que contaminan mi salvación. ¿Las rechazo o todavía me quedo pegado viéndolas? Y contamino y mancho mi vestido, como decía la palabra, que Dios nos quiere que sin mancha y sin arruga. Qué bueno que estemos aquí hoy para escuchar la palabra de Dios, pero eso no va a ser suficiente para aquel día. Tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas de que si queremos entrar a ese lugar maravilloso y celebrar con Cristo 7 años de boda y vivir con Él para siempre, tenemos que nuestra fe tiene que crecer, tiene que ser fuerte, tiene que ser genuina para poder vencer todo ese desprecio del diablo en contra de nosotros. La iglesia, hermano, fue llamada a ser diferente. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son ¿qué? Poderosos en Dios. Ahora, ¿cuáles son las armas de nosotros? Hable. La palabra, la oración, el ayuno, someternos a la palabra, perseverancia y sobre todo obediencia. Porque podemos sabernos la Biblia de cabo a rabo, pero si no somos obedientes, ¿de qué sirve? Podemos tener marcado el nombre de Cristo por todo nuestro cuerpo, pero si en el corazón no vive Él como tiene que vivir y tener una fe genuina, tampoco funciona. Entonces, hermano, ¿cómo yo hago para tener una fe genuina? Yendo a la presencia de Dios, diciéndole: Señor, quítame lo que no sirve, quítame lo que no te agrada, o ayúdame, o te entrego esto. Porque a veces queremos pelear con Dios. Si yo le digo al hermano Francisco un ejemplo, hermano Francisco, si me la quita es suya, ¿verdad que sí? Y vengo yo y la amarro y la meto por donde sea y corro con esta Biblia y Francisco siguiéndome. Posiblemente no me alcance corriendo.
entonces no va a ser de él. ¿Será que sí? Pero si yo vengo y digo, hermano Francisco, mire, se la regalo. Es suya. Él no va a tener no va a tener que pelear, ni mucho menos, simplemente la va a ¿qué? A agarrar porque es suya. Ahora le explico lo espiritual. Si yo le digo a Dios, quítame esto, arráncame esto, y no lo rindo a Dios, Dios no lo va a hacer. Tengo que rendir lo que no es bueno y decirle a Dios, mira, soy mentiroso, te rindo la mentira, quítamela. Señor, me gusta ver cosas malas en el teléfono, no puedo con esto, te lo rindo, quítamela. Entonces Dios va a empezar a que su fe crezca y a limpiar su corazón. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque usted está rindiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando el hombre rinde su voluntad a la voluntad de Dios, entonces Dios empieza a orar y a hacer cosas nuevas en el corazón del hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la fe empieza a crecer en nosotros. Como iglesia necesitamos rendir el corazón a Dios. Dice que Él puso un libre albedrío en cada corazón de los que estamos aquí. ¿A quién no trajo una pistola hoy el Señor? A nadie, ¿verdad que no? Todos venimos voluntariamente. Aleluya. Y eso es bueno. Pero si usted y yo hemos decidido buscar al Señor, vamos a empezar a sacar lo que no sirve. Aleluya. Lo que no agrada a Dios, lo que no. Gloria a Dios. Para que cuando Él venga, hay un lugar limpio y nos pueda restaurar y darnos una nueva vida a la cual anhelamos todos. Pero ¿quién está aquí porque sí, no? ¿Amamos a Dios, sí o no? Lo amamos, pero también queremos la salvación. Porque yo no me quiero quedar, como dice el coro, el día que Cristo venga. Pero para eso, hermano, tenemos que alimentar nuestra fe como iglesia. Mire, en este tiempo, el enemigo se está metiendo tanto, que ya la gente no quiere creer. Porque hay muchos pastores sinvergüenza destruyendo la obra del Señor. Hay muchos pastores pícaros robando dinero. Hay muchos pastores que ya no quieren seguir. Hay muchos pastores que están viviendo de la obra y haciéndose ricos de la obra del Señor. Y mucha gente herida. Porque muchos pastores les dieron esperanza de algo, pero ellos fracasaron cuando no dieron testimonio a la congregación de quién es Dios a través de ellos. Entonces, cuando estos hombres hacen esto, mucha gente dice, ya no quiero más. A mí no me hablan de pastores, no me hablan de iglesia, no me hablen de esto. ¿Por qué, hermano? Porque hemos dañado el testimonio. Nuestra fe fue quebrantada. Señor, aleluya. Aleluya. Pero el hombre que tiene una fe genuina se guarda. Aunque lo persigan, se guarda. Aunque lo murmuren, se guarda. Aunque lo señalen, se guarda. Aunque le digan esto y lo otro, se guarda. Aunque le digan esto y lo otro, en el silencio llora en la presencia de Dios. Pero él se mantiene como una torre firme, como la palmera, dice la palabra, que la palmera viene el viento y la dobla un rato. Pero después dice que con el tiempo los animales se vuelven a enderezar y quedan en el lugar correcto. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra que en la palmera, oiga bien, dice que donde la siembran, la raíz de la palmera no se queda encima como los árboles cualquiera. Esa se va a lo profundo. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta cuando encuentra agua. Y después que encuentra el agua, ella empieza a hacer el almácigo de raíces alrededor de ella. Pero no están a 10 pies, quizás pueden estar a 40 pies, 50 pies a raíces. Y cuando ven el viento, que venga el viento que quiera, como está parada, está firme, está bien arraigada, el viento viene y ella hace lo que hace esto nada más. Y la tuerce un rato. Amén. Aleluya. Pero como ella ya está muerta, está viva con el tiempo, se endereza. Te pueden pasar por encima un momento, pero si tu fe no es cualquier fe, te vas a volver a enderezar. Bendito sea el nombre de Jesús. El hombre que tiene una fe genuina va a ser perseguido, va a ser pisoteado. Sí, es cierto, pero también dice la palabra que el Espíritu de Jehová levantará bandera para aquellos que creen en su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Pero necesitamos gente valiente, gente que le diga no al pecado, que ame lo que Dios ama y aborrezca lo que Dios aborrece. Amén. Gloria a Dios. Y hay una sola cosa que Dios aborrece: el pecado. Gracias, Jesús. Aleluya. El pecado. ¿Sí? Amén. Cuando David fue a pelear con Goliat, ¿qué hizo David? No fue
David el gigante, no. Le dijo, ¿tú qué le dijo? Has provocado al Dios de los escuadrones de Israel. Al rey sí le tuvo que decir lo que Dios había hecho con él, porque el rey pensó que con la ¿cómo se llama? Con la coraza de él, David podía ganar al gigante. Imagínate, ¿cómo se llamaba el rey? Saúl era así, dice la Biblia, era un gigante, Saúl era grande. Y David era un chiquitico. Imagínense pues la armadura de ese gigante, David caminando así. ¿Cómo? Y cuando David miró que no podía caminar, dijo, mira mi rey, lo siento, no puedo caminar con esto. Pero te voy a explicar, le dijo, lo que mi fe ha provocado cuando he estado en apuro, le dijo. Te voy a contar esta historia, le digo, para que vean lo que es la fe genuina en un hijo de Dios. Le digo, cuando viene el oso y le agarran a mis pequeñitas, le digo, voy y corro y le agarro la boca, se la quito y lo mato. Oiga. Y espérate, le digo, no solamente si cuando viene el león lo mismo hago yo. Y este incircunciso le dijo, es uno igual que ellos, que Dios me lo va a entregar en mi mano. Cuando tiene fe, hermano, el mar se puede levantar 30 metros la sola, bendito sea el nombre de Jesús. Pero si tienes fe, vas a confiar que Dios te va a dar la victoria. Pero imagínense si David ha estado como los que tenía el gigante. Dice la palabra que lo llevaban 40 días en aquel desierto, arrinconados a todo el mundo, porque el gigante estaba ahí. ¡Hey, mándenme a uno! Y si el que me mandan me mata a mí, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo los mato, ustedes serán esclavos míos. Cuando Dios te va a promover, te manda en medio de la batalla. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no te van a recibir bien. Porque a David le dijo, papá, hijo, llévale quesito y pan a tus hijos, a tus hermanos, para que estén fuertes en la guerra. Y aquellos vagos estaban con miedo. Y iba David preocupado, ay, voy con el queso rápido y los panes para que mis hermanos coman bien y estén fuertes para que peleen contra el enemigo. Y aquellos así, ay, el rey, este gigante. Y lo ve el gigante y dice, aquí ha venido, muchacho chismoso. Lea la Biblia. Ha venido a meter a nadie como no le han llamado, le dijo. Le dijo, pero ¿qué te pasa, hermano mío? Yo solo vine a ser obediente con mi padre y me dijo que les trajera queso y pan porque ustedes supuestamente están cansados de pelear la guerra. Aleluya. Bendito Dios. Mire qué cosa. Para que vea que servir a Dios no es fácil. Ser obediente no es fácil. Mucha gente te va a amar, pero otra gente te va a odiar por lo que cargas de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra que este muchacho preguntó, porque se dio cuenta inmediatamente que estaban asustados, como 40,000, 60,000 hombres asustados, con un hombre que les retaba por allá. Y dice que David les preguntó, cuéntenme, ¿y qué es lo que está dando el rey al que mate al gigante? ¿Y qué dice la palabra? Los chismosos. Vení David, está dando mucha plata y la hija del rey. Aleluya. La hija del rey, papá. No era cualquier piojosa. Era lo mejor que había en ese tiempo. Y no solo estaba la niña bonita, sino que había platica, como dijo el colombiano. Cualquiera se dijo, ¿no? Pero David no lo hizo ni por plata ni por carne. David lo hizo porque tenía un dolor en su corazón, viendo un montón de vagos haraganes que estaban arrimados con miedo cuando tenían un Dios grande, poderoso, que en el desierto les había dado de comer 40 días y 40 noches, o 40 años, bendito sea el nombre de Jesús. David le molestaba eso, que un Dios tan grande no pudiera operar ninguno de los que estaban ahí en ellos, ni siquiera en el rey. Por eso dijo que han retado al Dios de los escuadrones de Israel. Y dice que se quitó lo que le puso al rey, se lo quitó y lo tiró por allá y dijo, mira papito, yo a mí no me llamo secreta. Y no se sacó una UCI ni una M60, una ondita de cabulla. Tenía un pulso. Y empezó, dice David, juntó 5 piedras, dice la palabra, de un río que estaba por ahí. Y montó uno y empezó a calentar la mano de David. Y le dice al gigante, hey, ¿qué piensas que yo soy perro? ¿Que vienes con piedras hacia mí? Y empezaba David a calentar. No, tranquilo, yo no veo como perro. Dale, sigue hablando.
Y aquel seguía hablando. Y dice que le dijo: ¿sabes qué? Yo no vengo con espada ni jabalina, yo vengo en el nombre de uno que lo puede todo, y él se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en este día le digo: las águilas de los cielos te van a comer a ti y a tu pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice que le soltó. Solo uno ocupó. Porque David no iba en la carne, iba en el espíritu, iba en la obediencia a Dios. Y se la mandó en la frente, dice la palabra. Y cuando miró que el gigante cayó, dice que corrió y con la misma espada del gigante le arrancó la cabeza. Y se la montó al hombro y le dijo: Rey, aquí tienes el regalo que quería. Bendito sea el nombre de Jesús. Necesitamos gente valiente, que deje el pecado, la mentira, el ego, el rencor, para que Cristo opere en nosotros como iglesia. Necesitamos tener un carácter genuino. La Biblia dice: renovaos, no conforméis a este siglo. Pero pareciera que esa palabra no hace eco en nosotros. Y en vez de renovarnos, ¿qué nos volvemos más? Peor. La Biblia nos llama a santidad y obediencia. Y la fe verdadera es la que vence al mundo, hermano. La fe verdadera es que vence al pecado, a las tentaciones, a las pruebas y todo lo que usted quiera. Necesitamos gente valiente. Amén, aleluya. Sí, Señor, gloria a Dios. Necesitamos gente que quite el oído de lo malo y empiece a escuchar la voz de Dios. Porque nos ha estorbado tanto escuchar lo malo. Por eso nuestra fe no crece. Por eso nuestra fe es enana, es chiquita. Porque escuchamos más la lengua del diablo que la lengua de Dios. Ahora yo si quiere. Escuchamos mejor hablar de fulano que escuchar de la grandeza del Espíritu Santo de Dios. Anhelamos saber el chisme de medio mundo, pero no anhelamos del Creador de la vida. ¿Sabes algo? ¿Quién es Él? La fe verdadera nos evita ser condenados porque se mantiene firme. Mire, la fe es una arma tan poderosa que aunque haya cáncer en medio, pero ella sabe que es la única que lo puede cambiar. La fe, oiga esto, la fe no niega la realidad, pero la fe sabe que es la única que puede en contra de cualquier enfermedad. Y cuando usted y yo ponemos en práctica la fe, oiga, me deja decirle que cosas maravillosas van a acontecer en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, alrededor de los que nos ven. Van a decir: yo quiero lo que esa gente tiene. Yo quiero lo que esa gente tiene. Porque este antes era borracho y ahora sirve a Dios. La que era prostituta y hoy es diferente. El otro era y hoy vive para contar las maravillas del Señor. Pero eso no lo hace la carne, lo hace la fe. ¿Y cuántos queremos irnos al cielo? Qué bonito, ¿no? Yo también anhelo irme al cielo. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:7. La fe. Si lo ponen arriba me ayuda más rápido para avanzar. 1 de Pedro 1:7 dice. Léalo conmigo si quieren. Léalo. Oiga, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Oiga, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo, nuestra fe. O sea que si usted piensa que agarrar fe es dormir 24/7 y comer tamales día y noche, tacos, pupusas, lo que usted quiera, no, así no se glorifica la fe. La fe se purifica en la prueba, en el fuego. La vez pasada que hablábamos de Santiago, nadie está llorando en la prueba. Santiago dice eso. Dice: recibe la prueba con gozo. Es que Santiago sabía el fruto de la prueba, porque dice que la prueba produce paciencia. Y la paciencia que produce esperanza. Entonces, cuando usted ve los frutos que la prueba da para que uno siga, es maravilloso. ¿Quién no quiere paciencia? ¿Ah?
Mucha gente dice, dame paciencia. Bueno, le va a venir prueba porque la prueba produce la paciencia. Alabe ahí se puede. A ver, paciencia, Dios, con este marido cabezón que tengo. Y ese marido cabezón más le grita porque usted está pidiendo prueba. Aprenda a comer del cielo para que aprenda a hablar. Dame paciencia con este hijo que tengo desobediente. Más le grita el hijo. Porque usted está declarando lo contrario. Está pidiendo más paciencia. Está pidiendo prueba. Pero como usted sigue en el proceso, pidiendo prueba y prueba y prueba y prueba y más, y nunca llega la paciencia, porque usted sigue gritando. ¿Y hasta cuándo lo vas a cambiar, Señor? Cállate la boca, hombre. Aprendí a hablar diferente, le decir Dios. Pero como nosotros no escuchamos la voz de Dios. Díganme si no es cierto. Sí. A veces miramos entrar al hijo desobediente. Ahí viene este desobediente. Lo estás atando. Amén. Ahí viene este marido que lo detesto, ya no lo quiero. Me quiero divorciar de él. Alaba. Y como no le das amor ni una palabra bonita, el marido sigue torcido. Porque tú lo estás declarando. Eso es así. Pero ¿qué le parece si usted en vez de hablar mal del marido panzoncito que tiene, pelón, ya perdió el pelo, dice, ahí viene mi gordito cansado del trabajo, papi, aquí le tengo una polla para que le acerque el sudor, mira, dame tus zapatos, te los voy a guardar en tu lugar. Me voy a sentar para esperar eso, me voy a sentar. Mire, practíquenlo un día. No sé si lo está pasando alguien aquí, porque yo no conozco a nadie. Pero si el Señor está hablando, cambie el vocabulario. De torcedura a fe. Y diga, ese gordito pelón que viene ahí, es cierto, medio raro. Pero yo declaro por la palabra que va a cambiar. Y la primera que tiene que cambiar es la mujer o el hombre que está hablando de esa manera. Porque cuando te dan amabilidad, ¿qué te van a dar para atrás? Amor. Usted siembra aguacate y va a recibir mango. Cosecha aguacate porque sembró aguacate. Si yo le hablo mal a alguien, voy a recibir mal, mi hermano. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembra. Si yo cosecho palabras negativas en alguien, en vez de declarar palabras de fe, voy a recibir lo negativo. No voy a recibir los frutos de la fe porque estoy declarando mal. Dice, me arrepiento casarme con esta cabezón. La piojosa. Espero que nadie está aquí, ¿verdad? Por Dios, más después nos pasaba eso, ¿sí o no? A mí me pasó una vez. Cuando usted y yo cambiamos la forma de expresarnos y hablar conforme el reino nos ha enseñado, las cosas cambian. ¿Cuántos matrimonios hemos visto que han estado a punto de divorciarse? Porque no se aguantaban. Maltrato para acá, maltrato para allá y así están. Grito para acá, busca quien te dé de comer allá porque aquí no vas a comer. Duérmete en el cauce porque aquí no vas a dormir en la cama conmigo. ¡No! Pero si cambiamos nosotros y declaramos palabras de fe poco a poco y cambiamos nuestro carácter, en vez de decirle no te voy a dar comida, dile, papito, qué bueno que llegaste temprano, mira, ¿qué quieres de comer? ¿Ah? O los hombres tacaños, uy. Mi amor, hoy te voy a dar 300 porque voy al mall. No compres comida, compra algo para ti. Amén, aleluya. Esa es la fe. Hay un dicho que dice, agrado quiere agrado, ¿sí o no? Mire, si nosotros empezamos a declarar la palabra de fe positiva, vamos a ver frutos en ella. Si usted dice, Padre, bendice a mi esposo, toca el corazón, yo le juro que si un día voy a salir loco de mi amor, aquí tengo 500, dale. Amén, aleluya. La compraste esa cartera que querés por año, te la puedo regalar $10,000. Ay, Dios mío.
La fe, hermano, nos va a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Parece locura, nos reímos todos, pero si hiciéramos eso de verdad, en vez de declarar palabras negativas por alguien, y si es tu familia o tu esposo, peor, y cambiar el vocabulario y tu pensamiento hacia esa persona, Dios va a empezar a orar en el corazón, no solamente tuyo, sino que de él. Porque va a decir, wow, ¿y esta mal que me picó? Me maltrataba, pero hoy me da cariño. Oiga, mire, yo creo que nosotros somos lo que más nos encanta es la paz en la casa. A mí me encanta la paz en la casa. A la mujer también. Sí, yo sé. Hay algunas que no les gusta la paz. El marido entra por la puerta y habla, y ese marido, hermano, viene cansado, déjalo descansar por lo menos. Te llamé 40 veces y no me contestaste en el trabajo. El marido estaba con una sierra haciendo ruido que ni el teléfono tenía en la bolsa y la mujer quiere que le conteste ahí. Sí, me vas a decir. Pero lo que quiero que entendamos es que si nosotros cambiamos nuestra manera de ver las cosas y de expresar una palabra negativa, en vez de una negativa, una positiva, créanme que las cosas van a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque vas a sacar el vocabulario del diablo y vas a meter el vocabulario de Dios en tu vida y en tu casa y en tu familia. Cuando empecemos a actuar de esa manera, Dios verá que algo está cambiando en nosotros. Y el Espíritu Santo, que lo conoce todo, va a decir, ahí quiero habitar yo. Y empezarán a cambiar las cosas. Se fue el llanto, se fue el dolor, se fue el pleito, llegó la paz de Cristo. Y la cartera se llena más. Porque cuando somos obedientes, Dios abre puertas de bendición. Hay días de proceso, claro que sí, pero siempre Dios tiene para proveer, ¿sí o no? Porque mire, si hay un problema más grande en la familia es en la plata. Cuando falta para pagar el fin de mes y el marido no ha conseguido ni un chelito, esa mujer se pone, llama, pero ya. Lo que quiero que entendamos, iglesia, es que Dios es un Dios de amor y de misericordia y que quiere enseñarnos a vivir y a comer del reino de los cielos. Y si yo no empiezo a comer del reino de los cielos acá en la tierra, ¿cómo entonces yo voy a ir a comer allá arriba? Si nosotros andamos por fe en esta tierra, no por vista. Nadie ha visto el cielo, dice la palabra, que nadie, ni oído, ni ojo ha visto lo que Dios tiene preparada para nosotros en los cielos. Yo sé que es maravilloso y que es precioso lo que Dios tiene para nosotros. Pero para lograr ese evento, hermano, tenemos que llegar ¿cómo? Con una fe genuina, la fe que vence al mundo. Y en este tiempo la iglesia, miren, más que nunca el enemigo ha montado una maquinaria de entretenimiento para la mente del ser humano que lo quiere tener distraído siempre. Esas redes sociales son un peligro si no las usamos de la manera correcta. Hasta viejitos hay hoy. Un montón de cristianos siendo faranduleros en las redes sociales. Hay un montón de sinvergüenzas que usan el nombre de Dios para hacer chistes y burlarse de los cristianos. Reíte del diablo, de quien quieras, pero de Cristo no te rías porque un día vas a dar cuenta. No podemos, hermano. Pero a mucha gente le da chiste eso. Y no debe dar chiste, porque están burlándose del nombre del Santo de Israel. La iglesia no es cualquier... Mira, el mundo nos tiene por locos a nosotros en esta tierra. Pero cuando la iglesia sea puesta en el lugar que tiene que estar, como Dios dijo en su palabra, el mundo va a sufrir las consecuencias. Pero qué maravilloso. Y no nos gozamos de eso, nos duele porque el mundo está ciego en el pecado y no quiere servir a Dios. Y no nos gozamos de eso, pero que quisiéramos que se convirtieran igual que a nosotros, pero no lo entienden todavía. Pero Dios quiere darnos el tiempo, o nos ha dado el tiempo a nosotros para que nos volvamos a Él. Dice la palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y para volverme a Dios tengo que volver a empezar a creer que Dios es el único verdadero. Que Dios es el verdadero que tiene el poder para salvarnos, para librarnos de la muerte. Leíamos en Apocalipsis 3:10 que dice que Él nos va a librar del día de la prueba que viene a este mundo, ¿sí o no? El día que viene, la lucha, el problema que viene al mundo. Dios nos va a librar a los que son obedientes.
Ahí dice, mire, por cuanto ha guardado, dice la palabra de mi paciencia. ¿Qué dice? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre ¿dónde? Sobre el mundo entero, para probar a los hombres que moran sobre la tierra. O sea que si la Biblia dice en el mundo entero, donde nos metamos, ahí va a estar la maldad. En el único lugar que nos vamos a librar es en la presencia de Dios, siendo obedientes a la palabra del Señor. Oiga, Mateo dice el Señor que unos a otros, dice, se entregarán en aquel día. ¿Sabes por qué? Porque van a decir, hermano Cheo, ¿tú eres cristiano? No. Por ejemplo, yo sé que él ama a Dios. Pero ¿sabe quién sí es cristiano? José. Él es cristiano. Vayan por él. Y me va a entregar. Un ejemplo. Pero es lo que dice la Biblia que va a suceder acá en estos tiempos. Porque muchos hermanos van a vivir de apariencia. El que tiene la fe verdadera, ¿soy cristiano? Sí, honradamente soy hijo de Dios. ¿Cuál es el problema? No, que si lo niegas ahora mismo, pues te libramos, no te matamos. Pero si entregas a otro, lo niegas a ti, lo niegas tú a él, te damos la oportunidad de que viva. Qué bonito, ¿no? Dice la palabra en el versículo, si recuerda, el que pierde la vida por causa de mí, la hallará. Pero el que la pierda, se me olvida el versículo. Romanos, no sé si se me olvida, si lo buscan ahí, tal vez. Dice que el que pierde la vida por causa de Cristo, entonces la hallará. Oiga, pero la gente no va a querer eso, la gente va a querer huir por escaparse, por librarse de la muerte. Y van a entregar a otros, pero la palabra dice que el que se entregue, ¿lo encontraron o no? No importa. Pero el asunto es, hermano, que el que tiene una fe genuina, venga lo que venga, hermano, ese se va a mantener en pie firme. Pero el que no tiene una fe fuerte, ¿qué voy a decir lo primero? Ahí está, miren. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Ok? Lo que le voy a explicar, lo que le decía de él, si él por querer no morirse en ese momento, dice, wow, la voy a salvar de la muerte. Pero dice la Biblia que cuando la salva de la muerte, en vez de salvarla, ¿el qué? La va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, oiga, qué poderosa palabra, ¿eh? Mucha gente dirá, me voy a salvar, hoy no muero, pero ya la perdiste, porque ya negaste. Oiga, el que haga eso ya no va a tener perdón de Dios. Porque dice la palabra, si me negaste delante de los hombres, yo también te negaré delante de mi Padre que ha estado en mí. Yo no le hago boberías, le hago la palabra de Dios para que aprendamos que Dios es real. Pero que también así como es amor es straight y que no se le tuerce nada. Porque a veces decimos a Dios, Dios, si me das esto, entonces yo te sirvo. Dios es amuleto, hermano. Hay gente como está en la candela, ¡uy! Dios. El otro día dice que un hermano me contaba un testimonio de una señora que le dijeron que se iba a ir para su país y empezó como loca a buscar oración, a orar y y le han puesto un grillete y dice ¿qué pasó? Que vinieron y dijeron, hey, ven, que te vamos a quitar el grillete, que en tu casa va corriendo bien, te quitamos el grillete. Pregúnteme qué pasó. La viejita, después de haber quitado el grillete, se olvidó de la iglesia y de la oración. Amén, aleluya. ¿Y qué cree que está pasando ahora mismo? Le llegó una cartita donde le dice, mamita, lo sentimos, pero tal fecha tienes que irte del país. Si hubiera seguido orando, quizás Dios la hubiera librado. Daniel no dejó de orar. No detuvo la fe hasta que vio la bendición en sus manos cuando el ángel se la trajo. Amén. Pero hay gente que piensa que hablar es que tanto que oran y no. Hermano, sigue así. Si tú no quieres orar, deja a otro que ore, pero no murmures, no critiques. Porque el que ora está provocando a Dios a que su fe crezca. La presencia de Dios, hermano, solo está en aquellos que quieren de verdad la presencia de Dios. Aleluya. Si usted y yo
queremos una vida suave, hermano, en este tiempo, fácilmente nos va a pasar esto. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Porque sabes una cosa, en el momento no te van a matar, vas a vivir, pero cuando llegues al cielo, te van a poner el video donde decía, hey, un día llegaron por ti a preguntarte si eres cristiano y dijiste que no eras nada y salvaste tu vida en ese momento, no moriste, pero en ese mismo instante tú marcaste tu estadía en el infierno porque negaste al dador de la vida. Entonces, hermano, la única manera de resistir al diablo, como dice la palabra y él puede ir de nosotros, es con una fe verdadera. Amén. Si la iglesia no practicamos la fe como tiene que hacer el Dios, no es fácil tener la prueba, hermano. Hay pruebas difíciles. Hay pruebas que le duran el pensamiento a uno. Hay pruebas que te ponen a dudar porque Satanás está detrás de ellos. Dios se lo permite, pero claro, si usted y yo no queremos luchar por la salvación, hermano, ¿cuándo? Hay muchos cristianos carretillas. ¿Sabes cuál es esa? Hay que llevar una carretilla. Monte ahí, papito. Y ellos nunca la agarran. Van para allá, más cristianos carretilla. Hay que andarlo cargando. Ay, el pastor no me ha llamado. Llevo un mes que el pastor no me llama. Ay, fui a la iglesia y a mi hermana aquella que se pone en la puerta no me habló. Solo abrazó a la hermana que estaba al lado, pero a mí no me abrazó. Perdiendo el tiempo en bobadas, hermano. Mire, venga a la iglesia, amemos uno como otro, como dice la palabra, pero no pierda el gozo porque alguien no le habló en ese momento. ¿Qué sabe usted si esa mujer o ese hombre anda un problema más grande que usted tiene en su casa? Y anda aturdido, pero aún con todo y eso, ese hombre abrazó a alguien diferente. No te abrazo a ti, abrázalo tú, pues. Pero como no tenemos esa fe y ese amor, preferimos murmurar que ir a decirle, hermanito, hey, no me dejaste, espérate, hermano, no me dejaste, pero mira, hey, Dios te bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? ¿Está bien, hermano? ¿Trabajando bien? Sí, ok, que Dios te bendiga. Pero no, prefiero murmurar que no sé lo que está pasando, hermano, y en vez de ir a darle un abrazo, no se lo doy, es lo que andaba hablando. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no está orando en nuestros corazones como tiene que ser. El hombre que tiene una fe verdadera, el que se encuentra lo saluda. Y si no lo ve, mira, hay un mal en las iglesias. Hay gente que no viene por muchas circunstancias y aparece un mes después. Y lo primero que le decimos es, hey, porque no he venido, ven. Yo me regreso de ahí. O tal vez no, yo no, pero otro que no tenga la fe fuerte, ¿qué hace? Bueno, ¿y qué pasó? Pero aquí estoy, abrazando por lo menos. No se fíe, hermano. Si usted está fuerte, abrázalo, qué bueno verte. Bienvenido, dale. Ahí asiento. No te quieras sentar. O déjelo donde quiera que se siente, pero déjelo. No le diga, ¿por qué no ha venido? En vez de motivarlo, lo está matando para que se regrese. Dios siempre va a tener una palabra para nosotros. A veces, como le decía el jueves, es una palabra de motivación, de ánimo, de bendición de parte de Dios. Pero a veces Dios va a traer martillo. Porque nos está recordando que nos estamos desviando del camino que no tiene que ser. Dice la palabra que le dijo un día a los israelitas, hey, pararon en los caminos y preguntarle, dijo, ¿cuál es la senda antigua? ¿Y qué dijo Israel? ¿Recuerdan ustedes cómo respondió Israel? Israel dijo, ¿qué dijo? No andaremos. No nos importa el camino de la senda antigua. Y prefirió Israel morir en pecado y desobediencia y no preguntar por la senda antigua. Muchas veces estamos nosotros que nos cuesta, hermano. Y Dios lo único que quiere es bendecirnos. ¿Usted cree que a Dios no le duele que nosotros nos perdamos? Si me duele a mí que soy un hombre que soy malo, porque la palabra dice que el único bueno es Dios, y ahí todos somos malos. El único que dice la palabra que es justo y recto es Dios. Usted y yo no somos nada. Pero aún con todo y eso, a mí me duele cuando yo veo a la gente que no viene a la iglesia.
Porque me interesa la salvación de cada uno de ustedes. Uno se esfuerza, hermano, para hacer de bendición a otros. Quizás cuando usted está durmiendo, yo estoy orando y no lo digo para vanagloria ni para que me tenga, ¿cómo se llama pena? No. Porque quiero que usted conozca a Dios de verdad. Quizás cuando usted está viendo el teléfono, yo estoy leyendo la Biblia, estoy en un estudio. Y no lo hago porque me pagan. Lo hago porque tengo amor por las almas. Porque Cristo me llamó a eso a mí. A predicar la palabra, el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y no lo voy a dejar de hacer mientras Dios me lo permita. Porque de gracia recibimos algo, de gracia hay que darlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta mañana. Gloria al Señor. Y una fe, hermano, es la única que nos va a llevar a nosotros a un camino distinto. A través de la fe vamos a empezar a conocer más a Dios. Aleluya. Y cuando esté en prueba, no diga hoy, no, diga, están probando mi fe. La están refinando. Aleluya. Amén. Cuando Cristo, hermano, vino acá a la tierra, vino, dice, como un hombre completo. Dependía de su Padre, siempre. ¿Y qué hacía él? No importaba de dónde había caminado todo el santo día, al último que llegaba con los discípulos, que de dónde se iba. Se apartaba sola. Y hablaba. Y dependía a través de la fe de su Padre. Oiga, si Cristo lo hizo, si Cristo dependió de la fe, ¿por qué usted y yo no lo vamos a hacer? Si el más grande de todos los tiempos, que nos dio el testimonio de vida y que nos dio la salvación y el regalo más hermoso, que es la salvación, y Él practicó todas estas cosas, ¿por qué la iglesia no la va a hacer? Si fue el ejemplo que Él dejó para que usted y yo camináramos en los tiempos difíciles. Dice la palabra que por la fe muchos hombres murieron y se fueron de esta tierra. Hebreos 11 en adelante, cuando vaya a la casa, si no lo léanlo. Dice que por la fe estos hombres se fueron de la tierra, dice, sin recibir lo prometido por Dios, pero se fueron creyendo que era mucho mejor lo que Dios tenía para ellos en el reino de los cielos. Es difícil que yo te diga, te voy a bendecir, y no lo haga. Pero dice que todos no lo negaron, se fueron tranquilos, dice. Se fueron creyendo, dice que era mucho mejor lo que Dios tenía para ellos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no les importaba lo que podían tener aquí en la tierra, les importaba lo que podían tener en el cielo, el cual era la vida eterna. Nosotros, hermanos, no podemos, como yo decía el jueves, vivir enfocados en dinero, en dinero, en dinero. Está bien, hay que trabajar, porque la condición del hombre desde el principio fue esa, por causa del pecado. Le digo a Dios, con el sudor en tu frente te vas a mantener tú y tu familia. Sí, es cierto. Hay que trabajar, porque tampoco no lo voy a hacer no trabaje, no. Hay que trabajar, pero sea prudente, organice tu tiempo. Y dedíquenle un tiempo a Dios. Si usted que ha conocido a Cristo no le está dedicando el tiempo que tiene que dedicarle a Dios, empiece, hermano, empiece, porque vendrá un día, hermano, donde la trompeta va a sonar y si nos encuentra el Señor haciendo así, va a ser triste. Y vamos a aparecer como Mateo 7:21 y 22 y 23. Dios quiere darnos la oportunidad de que cuando suene esa trompeta, levantarnos en el aire con Él. Pero eso no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Cierra sus ojos. Padre, gracias. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que quiera entregar su corazón a Cristo si no lo conoce todavía. La puerta está abierta. Amén, aleluya. Si alguien quisiera en esta mañana reconciliarse o aceptar a Cristo en su corazón, la Biblia dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bendito sea el nombre de Jesús. El deseo de Dios es darnos salvación y vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Si alguien desea en esta mañana, bendito sea el nombre de Jesús, dar un cambio a su vida de muerte a vida, hoy es la oportunidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios anda buscando hombres y mujeres valientes que arrebatan el reino de los cielos. Dice la palabra que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos.
Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias. Ora, intercede, hermano, interceda en el nombre de Jesús. Es grande y maravilloso, Jehová. Gracias, te damos. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Si no hay nadie, que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y nos vemos el martes, si Dios permite, nuestro hermano Marcos con nosotros.